Este, Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del seminario permanente de teoría de continuos e hiperespacios. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que la recién egresada, bueno, ya ni tan recién egresada, la doctora Mónica Sánchez Garrido, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos comparta este, una plática titulada Límites inversos de funciones cuya gráfica es un arco. Ya va emprendiendo su trayectoria académica. Al momento tiene 3 artículos publicados. Me parece que uno más enviado o por enviar. Ya por ahí tiene una tesis codirigida. Y lo que me comentó es que bueno, quiere emprender un nuevo proyecto sobre límites inversos, donde desarrolló su tema de tesis, y es acerca de estas funciones cuya gráfica resulta ser un arco. Bueno, pues le cedo el micrófono a Mónica. Adelante, por favor. Gracias, Dave. Pues sí, como bien lo dices, este es como un proyecto que queremos emprender, pues algunos de los profesores de ahí de la facultad, entre ellos, tú, David, el doctor Félix, Lucero y yo, ¿no? Entonces, lo que les voy a platicar el día de hoy, pues está esto en pañales, ¿no? Em, pues apenas vamos a iniciar con atacando un problema. Déjenme les platico el problema que queremos atacar. Bueno, ese problema yo lo vi en el artículo cuyo nombre está ahí ahorita, ustedes lo están viendo en la presentación. Y el problema se me hizo muy bonito, muy entendible. Yo creo que justo el problema se presta muy bien para este tipo de seminarios, ¿no? Que les digo, creo que es muy entendible, solo con algunas cuantas definiciones que necesitemos, entendemos de qué se trata el problema. Entonces, el problema dice lo siguiente, bueno, este problema lo plantea Ingram y nos dice que qué pasa con las funciones, bueno, con el límite inverso, de manera que vamos a considerar una sucesión inversa constante, donde las funciones de ligadura son funciones que van del 0,1 en los cerrados del 0,1, que sean semicontinuas superiormente, con gráfica subproyectiva, y que la gráfica de cada Fn sea un arco para todo ello. Bajo estas condiciones, ¿será cierto que el límite inverso es conexo? Pues creemos que sí, pero demostrado todavía no lo tenemos, ¿no? Si estuviera demostrado, pues yo creo que ya estuviéramos escribiendo un artículo o ya hubiéramos enviado un artículo o ya estuviera un artículo publicado, ¿no? Entonces, lo que quise hacer es traer este problema aquí a este seminario porque pues si alguno de ustedes tiene alguna idea que pueda aportar, que nos pueda compartir el día de hoy o si quiere colaborar con nosotros, pues bienvenido, ¿no? Para darle solución a este problema. Entonces voy a empezar con unas definiciones para entender al 100 lo que dice el problema. Entonces, pues vamos a considerar X un continuo, donde pues un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío. Y 2 a la X, la colección de todos los subconjuntos cerrados y no vacíos de X. Si tenemos X y Y, dos continuos, la función f que va de x en 2 a la y, vamos a decir que es semicontinua superiormente en un punto x si para cada conjunto abierto v de y, de tal manera que contenga a f de x, va a existir un conjunto abierto u en x, tal que x está en u, y si siempre que t esté en u, entonces la imagen de t también es un subconjunto de v. Y vamos a decir que la función es semicontinua superiormente, si es semicontinua superiormente en todos sus puntos. La gráfica de una función que va de x en los cerrados de y está definida como el conjunto de puntos x, y
en el producto de tal manera que Y pertenece a la imagen de X. Y vamos a decir que nuestra función es suprayectiva si para cada Y en Y existe X en X de tal manera que Y pertenece a la imagen de X. Entonces les voy a poner como un pequeño dibujito de cuáles son las funciones que sí vamos a estar considerando y cuáles de entrada no vamos a considerar. Entonces, bueno, déjenme pongo aquí un cuadrito. Bueno, dos cuadritos. A ver. Entonces, como las que sí vamos a estar considerando son, por ejemplo, de este tipo de funciones. En primera, de esas sí vamos a considerar porque la función es suprayectiva. Y en segunda, porque la gráfica es un arco, que son una de las condiciones que pide Ingram para el problema, ¿no? Como estas sí vamos a considerar y como las que no vamos a considerar son como la siguiente. Por ejemplo, así, ¿no? Esa de ahí de entrada no es suprayectiva. Y luego, otra cosa por la que no nos conviene o la que no queremos considerar es porque la gráfica de esta función no es homomorfo a un arco, ¿no? Ahí hay una intersección y pues esto no es lo que queremos. Bueno, entonces ahora sí tengo tres espacios, X, Y, Z, y dos funciones, F que va de X, de X a los cerrados de Y G que va de Y en los cerrados de Z, funciones semicontinuas superiormente. La composición de G con F va a volver a ser una función semicontinua superiormente. Y la composición está dada de esta forma. Ahorita voy a dar dos ejemplos en los que más o menos vamos a platicar cómo queda la composición para que esto quede un poquito más claro. Y si nosotros tenemos, aquí me estoy dando cuenta que me equivoqué. Si tenemos n un número natural y f una función USC que va de x en 2 a la x, Fn va a ser la composición de f con ella misma n veces. Y pues de las definiciones más importantes en esta plática, pues es la del límite inverso. Entonces, para esta definición, pues vamos a necesitar una sucesión de espacios métricos compactos no vacíos y una sucesión de funciones, de tal manera que cada función fi va del espacio x y más 1 en los cerrados del x. Y bueno, estas funciones son semicontinuas superiormente. Entonces, para esa sucesión inversa, el límite inverso es el conjunto de puntos x1, x2, x3 y así sucesivamente, de tal manera que xy pertenece a la imagen de x más 1 y esto para todo y. Y también vamos a considerar dos conjuntos, bueno, dos tipos de conjuntos. El primero es el Gn', que en este conjunto coleccionamos a puntos que satisfacen una condición muy similar a los puntos en el límite inverso. Y déjenme poner aquí, ahí se alcanzan a ver la definición del límite inverso y la del Gn'. Entonces, por ejemplo, en el límite inverso los puntos satisfacen que el xy pertenece a la imagen del xy más 1 y esto para todo y. En el Gn' satisfacen la misma condición, salvo que en el Gn' solo nos interesa en ver qué pasa con las primeras n más 1 entradas de estos puntos, ¿no? Entonces es como una relación bonita que guarda este Gn' con el límite inverso. Y el otro tipo de conjuntos que vamos a considerar es el Gn, que no es otra cosa más que el producto de Gn' con un cubito de Hilbert. Bueno, ¿y por qué defino estos dos conjuntos o estos dos tipos de conjuntos? Pues porque un teorema que podemos encontrar en el libro de Ingram nos dice que el límite inverso va a ser un continuo sí, solo sí, Gn es conexo para cada n. Entonces, este es un teorema con el cual nosotros podemos atacar el problema que tenemos ahí a la vista, ¿no? Porque el problema nos dice, a ver, bajo las condiciones de que la función sea semicontinua superior
que sea su proyectiva y que la gráfica de cada fn sea un arco, ¿será cierto que el límite es un conexo? Entonces, les digo, una manera con la que podemos atacar ese problema es ver qué pasa con los genes. Si todos los genes son conexos, entonces el límite va a ser un conexo. Y más aún, podemos atacarlo desde los genes primas, porque si cada gene prima es un conexo, entonces el gene va a ser un conexo, por ser el producto de dos conexos. Entonces, por eso es que este teorema lo quise poner, porque va a ser una manera de cómo atacar el problema. ¿Sale? Bueno, entonces, dos ejemplitos en los que podemos ver un poco todas las definiciones que he dado hasta el momento y en los que efectivamente cuando nosotros calculamos su límite nos dice que el límite sí es conexo, ¿no? Pero vamos poco a poco. Entonces, para este primer ejemplo, nuestra función va del 0,1 en los cerrados del 0,1, que bueno, los dos ejemplos, o los ejemplos que en general estamos trabajando son de esos, ¿no? Porque el problema sí viene muy específico para funciones que van del 0,1 en los cerrados del 0,1. Y en este ejemplo la función está dada de la siguiente manera. Si x está en el intervalo 0,1, le voy a asignar 0 y x, ¿no? Entonces, para cualquier x en el 0,1 le voy a asignar 0, pero también le voy a asignar el mismo. Luego, si x está en el intervalo 1,5, 1, simplemente le voy a asignar el 0, pues que es esta partecita de acá. Y luego, si x es el 1, entonces le vamos a asignar todo el intervalo 0, 1. Y entonces, pues efectivamente, esa que dibujé ahí, como ustedes ven, pues es la gráfica de esta función. Lo primero que quiero hacer es convencerlos de que este tipo de funciones sí son las que podemos considerar, ¿no? De entrada, vemos que la función es suprayectiva, que es semicontinua superiormente, y que la gráfica es homomorfa a un arco. Pero, ¿será que la gráfica de cada fn también es un arco? Entonces, empezando, por ejemplo, con el F2. Y déjenme cambiar de colorcito, creo que ese verde no se ve tan bien. Entonces, ¿quién es F2 de X? Y entonces, si X está en el intervalo 0,1, es decir, déjenme pensar que aquí es el 1,5 según mi gráfica. Si me tomo este X de aquí, F de ese X contiene al 0. Y luego, para calcular F2 de ese X, pues tengo que calcular quién es F de 0. Pero F de 0 es 0 porque pues aquí el 0 quedó como un punto fijo. Entonces, va a contener al 0. Pero de nueva cuenta, para este mismo X que yo me tomé, también la imagen contiene a X. Y ese X, como podemos ver, queda en el intervalo 0,1. Entonces, yo le puedo volver a aplicar la función y bajo la función me vuelve a llevar al 0 y al mismo X. Entonces, en realidad, para cada X que esté en el 0,1, F2 de X va a ser el conjunto que contiene al 0 y al X nada más. Ahora, si yo me tomo un X en el intervalo, 1,5, 1, abierto, entonces F de ese X es nada más el 0. Y luego F2 de X, es decir, F de 0, va a volver a ser 0 porque 0 quedó fijo, ¿no? Entonces acá me queda 0. Y ahora, si X es 1, entonces F de 1, pues como nos podemos dar cuenta ahí en la gráfica de nuestra función, es todo el intervalo 0, 1. ¿Sale? Entonces F de 1 es todo el intervalo 0, 1. Bueno, déjenme ponerlo acá de este lado. Es todo el intervalo 0, 1. Pero F, bueno, si yo quiero calcular quién es F2 de 1, pues tengo que calcular quién es F del intervalo 0, 1. Pero en particular, F de todo el intervalo 0, 1
contiene a f de 1, que es otra vez todo el intervalo 0, 1. Entonces, f2 de 1 resulta ser todo el intervalo 0, 1, que si se dan cuenta, en realidad f2 resulta ser de nueva cuenta f de x. Y no es difícil ver que es igual f3, f4, f5, fn en general, ¿no? Fn de x para cualquier n resulta ser f de x. Entonces, pues la gráfica siempre es un arco, ¿no? Entonces estamos en las condiciones de considerar a este ejemplo, pues dentro de esos que nos pide Ingram, ver si es cierto que el límite es conexo. Entonces, bueno, ya viendo que sí podemos trabajar con esta sucesión inversa, pues vamos a ver quién es G1', ¿no? Digo, si es que queremos atacar este límite inverso con el teorema que les mostré hace un rato. Entonces, ahí escribo nuevamente quién es nuestro G1', por si es que por ahí a alguien se le olvidó. Este conjunto, pues lo podemos escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, este 0 lo puedo considerar como la primer coordenada de este tipo de puntos. Ese 0 viene de cualquiera, o es decir, cualquier x en el intervalo 0, 1 contiene en su imagen al 0. ¿Vale? Entonces aquí, donde x es cualquiera entre 0 y 1. Pero también, si yo considero a este x en el intervalo 0, 1 medio, ese x viene, como yo lo digo, de este x. O bien, este x de aquí contiene en su imagen a este x de acá. Entonces, aquí unión el conjunto de los puntos x, x, donde x lo considere en el intervalo 0, 1 medio. Pero también puedo considerar el conjunto de puntos x, 1, porque cualquier x en el intervalo 0, 1 viene de el 1, o bien el 1 contiene en su imagen al x, y eso para cualquier x en el 0, 1. Y si aquí las cuentas no me fallan, pues creo que la unión de estos tres conjuntitos resulta ser nuestro G1'. Bueno, este G1' es muy sencillo ver quién es y ver si es cierto que este G1' es conexo, ¿no? Por ejemplo, si solo nos fijamos en este conjunto de aquí, nos damos cuenta que ese conjunto es homeomorfo a un arco. Entonces, lo puedo dibujar tal cual un arco. Entonces, déjenme pensarlo así. Con puntos extremos el 0,0 y el 0,1. Luego, el conjuntito este de acá, el segundo que escribí, también es homeomorfo a un arco y lo puedo dibujar. Ese conjuntito tiene como puntos extremos al 0, 0 y al, ¿qué es? Un medio, coma un medio. Y por último, este de acá de nueva cuenta es homeomorfo a un arco y tiene como puntos extremos al 0,1 y al 1,1. Entonces, pues efectivamente ahí nos damos cuenta que nuestro G1' es un conexo y entonces el G1' es un conexo. Pero ¿qué pasa con G2, con G3, con G4, con G5 y así sucesivamente, ¿no? Digo, no vamos aquí a analizar todos porque pues aparte de que no terminaríamos, se haría esto muy aburrido, ¿no? Pero nada más vamos a ver quién es nuestro G2' y ya de ahí ustedes me dirán si es cierto que pareciera que los genes primas son conexos. Entonces, el G2', de nueva cuenta, podemos considerar al conjunto de puntos 0, 0, x. Y de nueva cuenta, ¿por qué? Porque el 0 viene, sí, de cualquiera entre 0 y 1, pero en particular viene del 0 por ser un punto fijo. Y entonces, de nueva cuenta, el 0 puede venir de cualquiera en el intervalo 0 medio, ¿no?
Entonces, ese es el primer conjuntito de puntos que vamos a considerar. Pero también podemos considerar al conjunto de puntos 0,x,1, donde x, de nueva cuenta, es cualquiera en el intervalo 0. Y de nueva cuenta, ¿por qué? Porque 0 viene de el que sea, y ese que sea, según lo dibujé aquí, pues viene de 1, ¿no? También consideramos aquí al conjunto de puntos 0,x,x, donde ese x, ahora, como di ese conjunto, estoy pensando que ese x se mueve en el intervalo 0,1, ¿sale? Y según lo dibujé, pues parecería que es ese, ¿no? Entonces, aquí donde x es cualquiera entre 0 y 1,2. También el conjunto de puntos x, 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 donde x, de nueva cuenta, es cualquiera entre 0 y 1,2. ¿Cuál me falta? El x, x, 1, donde ese x es cualquiera entre 0 y 1,2. Y me faltan el x, 1, donde x es aquí cualquiera. Y no sé cuál me falta. Siento que me hace falta alguno. A ver si es que más o menos me han ido agarrando la onda. ¿Qué otro conjunto me pudiera faltar? ¿O ya son todos? Creo que ya. Creo que ya son todos los conjuntos a unir para que me dé el G2'. Bueno, entonces, de nueva cuenta, viendo quién es, si es cierto que este conjunto G2' es conexo, pues vamos a hacerlo igual que con el G1', ¿no? Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos conjuntitos, así como los fui poniendo, pues resulta que son arcos, ¿no? Entonces, todos ellos los voy a dibujar pues como arcos. Nada más hay que ir viendo quién se va pegando con quién, pues digo, y si es cierto que se van pegando, ¿no? Porque pues puede que no y yo diga que sí. Entonces, ese primero que subrayé, pues lo voy a escribir, bueno, lo voy a dibujar aquí, que es el conjunto con puntos finales, el arco con puntos finales 0,0,0 y el 0,0,1. Luego el siguiente, que es este de acá, es el con puntos finales 0,0,1 y déjenme ponerlo aquí, con el otro punto final, el 0,1,1. Luego este de acá tiene puntos finales el 0,0,0 y el 0,1 medio. Luego este de acá tiene puntos finales el 0,0,0 y el 1 medio. Entonces déjenme ponerlo por aquí. 1 medio. Este de acá tiene puntos finales el 0,0,1, que es, ya lo vi. Y el otro es de puntos finales 1 medio, 1. Entonces, hoy me quedé sin espacio. 1 medio, 1. Y por último, este que tiene puntos finales 0, 1, 1, que es este de aquí, y el otro punto final es el 1, 1, 1. Entonces, pues ahí, digo, con mi dibujo todo feo y eso, pero podemos darnos cuenta que efectivamente nuestro G2' es un conexo, entonces el G2, pues es un conexo. Hasta ahorita solo llevamos G1 y G2 verificados así con las cuentitas y con los dibujos feos, pues vemos que es conexo, ¿no? Pero pues les digo, si quisiéramos corroborar así manualmente con el G3, G4 y G5 y todos los que faltan, pues nos llevaríamos toda la vida, ¿no? Bueno, aquí me adelanté un poquito
ya no trabajando con los G2, bueno, con los GNs, sino más bien con el límite inverso, pues para ver si es cierto que resulta ser un continuo. Entonces, no les voy a platicar aquí todos los conjuntos, porque aparte no escribí todos, sino escribí solo algunos de ellos, de los que están involucrados en la unión de límite. Entonces, aquí están algunos de ellos, donde, por ejemplo, miren, este conjunto, que de nueva cuenta, solo el que estoy remarcando ahí, es homomorfo a un arco, y ese tiene esa característica que sus puntos son de la forma 0,x, 1, 1, 1 y así, ¿no? Puros unos. Luego, donde, por ejemplo, este de acá, de nueva cuenta, es un arco, bueno, es homomorfo un arco, y los puntos tienen la característica de ser de la forma 0,x, x, y luego puros unos. Y luego, ¿dónde lo dejé? Este de acá, creo que sí es este. Este de acá, por ejemplo, son de la forma 0,0, luego 2x y puros unos. Luego este de acá son 3 ceros, 2x y puros unos. Y les digo, no escribí aquí todos porque igual no termino, pero unos de los puntos que ya no escribí, pero sería de la forma 0,0,0,0, o sea, 4 ceros, luego 2x y puros unos, ¿no? Aquí déjenme comerme que x está en el intervalo 0,1, ¿no? Luego también me hizo falta escribir el 0, 0, 0, 0, 0, 2x y puros unos, ¿no? Entonces, les digo, aquí me hace falta un montón de conjuntos que escribir, pero más o menos escribí algunos y esperando a que me crean que el límite inverso resulta ser homomorfo a algo como esto. Un arco que tiene ahí un montón de abaniquitos pegados, ¿no? Digo, aquí no puse abanico, solo puse unos cuantas patitas por cada abanico, pero pues este es un abanico cuyas patitas convergen a lo que sería su punto de ramificación. Este es otro abanico cuyas patitas de nueva cuenta convergen a su punto de ramificación. Y así, tengo un montón de abaniquitos aquí. Aquí vienen más abanicos que van convergiendo, se van haciendo más chiquitos y van convergiendo ahí a este punto extremo, ¿no? Entonces, más o menos, ese sería nuestro límite inverso. Les digo, ya fue construyendo todo lo que es el límite inverso, ya no fijándonos tanto en los genes, ¿no? Pero les digo, viendo así a grandes rasgos los genes primas, o bien los genes, pues nos damos cuenta que esos parecieran sí ser conexos, ¿no? Y entonces el límite resulta ser un conexo. Por eso es que les digo que como que creemos que la respuesta al problema es sí, ¿no? Que efectivamente el límite bajo esas condiciones es un conexo. Pero bueno, un ejemplo eh, no nos da la solución, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo, para igual más o menos ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, en este segundo ejemplo, nuestra función está dada de esta manera, cuya gráfica es la que alcanzamos a ver ahí. Entonces, de principio les digo, si es una función semicontinua superiormente, si es su proyectiva, la gráfica es un arco, pero ¿qué pasa con la gráfica de cada Fn? Entonces, vamos a ver quién es F2, y ya de ahí ustedes se podrán ir dando más o menos cuenta quién es Fn en general, para ver si es cierto que la gráfica es un arco. Entonces, F2 de X. Entonces, si X está en el 0,1/3, y por eso dejé ahí la gráfica para no perdernos, si X está en 0,1/3, es decir, aquí estoy pensando que es 1/3, me tomo a este X, F de ese X es simplemente el 0. Entonces, F2 de X, es decir, F de 0, resulta ser 0 porque, de nueva cuenta, según este ejemplo, pues el 0 queda fijo, ¿no? Entonces, aquí es simplemente el 0.
Ahora, si X está en el intervalo 1/3, 1, es decir, estoy pensando ahora X acá, entonces f de X contiene al 0. Entonces, f de 0 vuelve a ser 0. De nuevo, por ser un punto fijo. Luego, f de X también contiene al 1/3. Pero f de 1/3 es 0 y es 1/3. El 0 ya lo escribí, entonces yo nada más escribo al 1/3. F del mismo X, no he cambiado de X, sigo con este X de acá. F de X contiene en su imagen a este de aquí que se llama X entre 2 más 1/6. Entonces, este es X entre 2 más 1/6. Entonces, si yo quiero calcular quién es f de X entre 2 más 1/6, para ver quién es f2 de X, pues entonces, ese X entre 2 más 1/6, como pueden ver, está entre 1/3 y 2/3. Es decir, que ese X entre 2 más 1/6, estamos pensando que se queda como por aquí. Ese es X entre 2 más 1/6. Entonces, cuando yo le aplico la función, pues va a dar a 0, que ya lo escribimos, va a dar a 1/3, que también ya lo escribimos, y va a dar a esta partecita de acá. Entonces, aquí voy a abusar un poquitito de la notación. Bueno, déjenme poner 0, 1/3, y sería X entre 2 más 1/6 entre 2 más 1/6, porque le estoy aplicando otra vez la misma función. Y entonces esto es igual al 0, 1/3, y haciendo ahí las cuentitas me queda X cuartos más 1/12 más 1/6, que déjenme, bueno, sí, lo voy a escribir así, como 1/6. Y esto me queda, pues, el 0, 1/3, X cuartos más 3/12, que es 1/4, ¿no? Entonces, en realidad, aquí me queda X más 1 entre 4. Y ya nada más. Entonces, para cualquier X entre 1/3 y 1, le va a asignar el 0, el 1/3, el X más 1 entre 4. Y déjenme borrar un poquito aquí para que no se haga tan desastrosa la cosa. Y, y ahora, ¿qué pasa si X es igual a 1? Entonces, si estamos aquí, pues me tengo que fijar en quién es f del intervalo 0, 1/3, unión, el intervalo 2/3, 1. ¿Sale? Para ver quién es el f2 del 1. Pero si nosotros nos damos cuenta, f de 1/3 es simplemente el 0. Entonces, aquí déjenme escribir el 0, unión. Y ahora, si yo me quiero fijar quién es el f del 2/3, 1, pues cuando me fijo en eso, la imagen resulta ser el intervalo 0, 1/3, que lo voy a escribir aquí, el intervalo 0, 1/3, que de hecho ya déjenme borrar este 0, así, el intervalo 0, 1/3, unión, y me quedaría la imagen de esta partecita de aquí, ¿vale? Que esa imagen pues resulta coincidir con f del 2/3, y les digo, aquí déjenme abusar un poquitito de la notación porque esta f pues es la función semicontinua superiormente, pero ahorita solo me quiero hacer referencia a quién es en realidad esa altura, ¿no? F de 1/3, 1, ¿sale? Entonces, si yo me fijo en quién es el f del 1/3, digo del 2/3, perdón, sería el 2/3 entre 2 más 1/6, ¿no? Según esta parte de la definición de la función que tenemos ahí arriba. Entonces, haciendo las cuentitas, acá me queda 1/3 más 1/6,
que eso déjenme verlo como 2/6 más 1/6, son 3/6, es 1/2, ¿no? Entonces, en realidad es el intervalo 1/2, 1. Esa sería mi función, mi F2. ¿Y quién es la gráfica de F2? Digo, porque lo que queremos ver es si es cierto que la gráfica de F2 es un arco. Entonces, déjenme dibujar por ahí mi gráfica. Y ay, no sé con qué color, con este moradito. Entonces, si X está de 0 a 1/3, simplemente le voy a asignar el 0. Pues más o menos pensando que ahí estamos entre 0 y 1/3, le voy a asignar el 0. Luego, si X está en el intervalo 1/3, 1, le voy a asignar el 0 y el 1/3. Entonces, 0, 1/3, imaginemos que aquí estamos a altura 1/3, y X más 1 entre 4. Que cuando nosotros sustituimos en lugar del X el 1/3, pues eso me va a dar otra vez 1/3. Y ahora, si X lo sustituimos por 1, eso me va a dar al 1/2. Entonces aquí voy a pensar que este es el 1/2, ¿no? Entonces me va a dar esta pequeña rectita de acá. Y ahora, si X es 1, le voy a asignar el intervalo 0, 1/3, que es este de aquí, y el intervalo 1/2, 1, que es esta de acá. Entonces, la gráfica de F2 vuelve a ser un arco, y de hecho es muy parecida a la gráfica de mi función F, o bien de F1. Aquí estamos en el 2/3, y esta es la gráfica de F2. Les digo, son muy parecidas, ¿sale? Son homeomorfas. Y las dos resultan ser arcos. Luego, F3, les digo, aquí ya me adelanté también un poquito con las cuentas. F3 sería esa función de ahí, cuya gráfica es esta que alcanzamos a ver aquí, donde ahora esta altura es 5/12. Y Fn en general, no es difícil darnos cuenta que la regla de correspondencia de Fn es la que tenemos aquí, y la gráfica es muy parecida. Digo, mi dibujo en realidad pues el mismo dibujo que puse en F3, pero es muy parecido. Lo único que va a cambiar acá pues es la pendiente, dependiendo de quién sea el n, ¿no? Pero todas las gráficas resultan ser arcos. Entonces, repito, estamos en las condiciones que nos pide Ingram para ver qué pasa con su límite inverso. Y pues de nueva cuenta, si queremos utilizar el teorema que vemos en el libro de Ingram, en el que nos dice que el límite inverso es conexo, sí, solo sí, los genes son conexos, pues está bien si lo queremos ver de esa manera, ¿no? En este caso, nuestro G1 lo voy a ver de una cierta manera, un poquitito diferente. Ahora, aquí reescribí la definición, pero ya no como un x1, x2, sino como un y, donde se sigue cumpliendo la misma condición, que y pertenece a la imagen de x. Pero lo escribí así porque esta resulta ser la gráfica, por pura definición, la gráfica de nuestra f a la menos 1, ¿sale? Donde, bueno, aquí déjenme escribir que esta es la gráfica de f, y esta es la gráfica de f a la menos 1. Y esto dijimos que es la gráfica de f a la menos 1. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ese conjunto, que resulta ser la gráfica de f a la menos 1, o bien nuestro G1', pues ahí nos damos cuenta que claramente es conexo, ¿no? Entonces, el G1 es conexo. Luego, el G2, pues de nueva cuenta, acá hice, escribí todo nuestro G2. Si ustedes quieren, por ahí en la tarde pueden corroborar que esto efectivamente es nuestro G2, y pueden ir haciendo lo mismo que hacíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Decir, a ver, esto, ay no, ya me pasé un poquito. Decir, este de aquí es un arco, bueno, todos son arcos, y ir viendo cómo se pegan cada uno para corroborar que nuestro G2' efectivamente es un conexo, y por lo tanto nuestro G2 es un conexo. Y así con el G3, G4 y
hasta donde quieran hacerle, ¿no? Y cansarse un ratito. Pero este límite inverso lo voy a ver de otra manera. Bueno, voy a mostrar de otra manera que el límite inverso resulta también ser un conjunto conexo. Y esa otra manera es utilizando dos teoremitas. El primer teorema, que también viene en el libro de Ingram, aunque creo que este es de Banal, creo que sí, este es de Banal, pero lo encontré igual en el libro de Ingram, nos dice que si nosotros tenemos una sucesión inversa, donde ahora las funciones ya no nada más van a los cerrados de X, y, sino van a los conexos, entonces el límite inverso va a ser un continuo. Y este teorema digo que nos va a ayudar porque si nosotros nos damos cuenta, esta función, bueno, la gráfica que estamos dibujando ahí, resulta que esa función satisface estas condiciones, que la función va a los conexos, es decir, que por ejemplo al 0 le está asignando todo el intervalo 0, 1, que claramente es un conexo, que si nosotros nos tomamos un X aquí en el intervalo 0, 1/3, le asigna el unipuntual 1, que de nueva cuenta es un conexo. Si nos tomamos el 1/3, entonces al 1/3, la función le está asignando el conexo 1/3, 1. Entonces, esta función, pues es de estas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Pues que el límite inverso de esta función, que resultó ser f a la menos 1, acuérdense que esta es la gráfica de f a la menos 1, este resulta ser un conexo con ayuda de este teorema. Pero hay un teorema que se me olvidó escribirlo aquí, pero también es de Banal, o al menos también lo he visto en un artículo de Banal, que nos dice que el límite inverso, este es conexo, sí y solo sí, el límite inverso, pero ahora de f a la menos 1, es conexo. Entonces, si nosotros ya sabemos que el límite inverso de f a la menos 1 es conexo, entonces el límite de f, es decir, el límite de esta sucesión inversa que estamos considerando en nuestro ejemplo 2, resulta también ser un conexo, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos que tenemos como dos maneras, bueno, tres maneras de ver que un límite sea conexo, ¿no? Una de esas maneras es con el teorema que les digo, viendo que los genes o bien gn' son conexos para todo n. Esa sería una manera. La otra es pues calculando directamente el límite inverso, que pues a veces no es tan sencillo, ¿no? El límite que aquí les dibujé y que más o menos les di los conjuntos, pues ese resulta ser, dentro de todo, resulta ser sencillo, pero pues en general no lo es tanto como para calcularlo así de forma manual, ¿no? Y la otra manera, pues, es utilizando estos dos teoremitas, que les digo, creo que son de Banal, o al menos lo podemos encontrar tanto en un artículo de Banal como en el libro de Ingram, que nos dice que si la función va a los conexos, pues el límite es un continuo, y que el límite inverso de f es conexo, sí, solo si el límite de f a la menos 1 es conexo. Les digo, estas son como que las maneras que ahorita tenemos como, digamos, estudiadas y que las hemos estado trabajando un poco para ver qué pasa con el límite, ¿no? Y ahí estamos trabajando con otra forma, que son los conjuntos de Majavier, de Ingram-Majavier, el producto, perdón, el producto de Ingram-Majavier, pero ese todavía no lo tenemos tan estudiado, entonces por eso no lo quise incluir aquí en la plática, pero pues si luego hay oportunidad de platicarles eso, ya que lo tengamos un poquito más trabajado, entonces pues igual me gustaría que lo pudiera exponer aquí, yo o Lucero o alguien de los que estamos trabajando, pues sirve que ustedes nos dan
ideas, pues para ver cómo atacarlo, ¿no? O les digo, si quieren colaborar con nosotros, pues igual estaría genial. Entonces, hasta ahora, alguien que nos dé sugerencias. Bueno, y por ahora eso sería todo de mi parte, por ahora. Si alguien tiene sugerencias, créanme que son bienvenidas. Gracias. Gracias por la presentación, Moni. ¿Hay alguna pregunta, comentario, sugerencia como pide la doctora Mónica? A mí, ¿sí me escuchan? Claro, Sí. Betty, adelante. Me gustaría hacer una pregunta. Supongamos que el límite inverso es conexo y que a ver, ¿qué quiero decir? Sí, que las gráficas son arcos. Ujú. Entonces, la función, ya sea la f o la f a la -1, asocia a cada punto un conexo. No sé si está clara la pregunta. Ujú. O sea, que ya sabemos que el límite es conexo, ¿no? Sí, como un sí, solo sí quiero buscar. Ajá, ajá. Entonces ya sabes que el límite es conexo. Ya Ujú, sabes que las genes son arcos. ujú. Eso implica que tu función f o bien tu función f a la -1 le asocia a cada punto un conexo. No, y el ejemplo sería este de aquí, ¿no? Porque, pues, les digo así a grandes rasgos, ya vemos que marco, ¿no? Y que el límite efectivamente es conexo. Y en este ejemplo, nuestra función, por ejemplo, a estos de aquí no les asocia, a ese X en particular que me estoy tomando, no le asocia un conexo, ¿no? Y si Sí. nos consideramos f a la -1, luego el detalle va a ser para digo, acá estoy pensando que ya volteé la función, el detalle va a ser para este X que me tomo acá, ¿no? Sí, tienes También razón, le voy a Mónica. estar Entonces asignando el no 0 hay y un el sí solo sí, pareciera. ¿no? Sí, no pareciera que no. Ni para un lado ni para el otro. Ujú. Digo, ni para la f ni para la f a la -1. Y FL -1. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Betty? Betty, ¿tienes alguna otra pregunta o comentario? No, por el momento no. Gracias, Betty. Es un problema que les ha interesado a muchos Ujú. y que vale la pena pensar en eso. Sí. Está muy interesante, Leo. ¿Qué dices, Mónica? Bueno, la verdad es que a mí desde que lo vi me gustó mucho, el problema, pero pues sí, no se ve tan fácil, ¿no? De darle solución. No, pues hay que seguir pensando. Sí. Gracias, Betty, por el comentario y la pregunta. ¿Alguien más tiene